Hoy empezamos una serie nueva de la palabra. A mí me encanta poder sumergir en los libros de la palabra de Dios e ir caminando junto a vosotros en lo que Dios nos va a enseñar de su palabra. Porque básicamente es esto lo que hacemos cuando estamos teniendo un devocional en nuestra casa. Como vamos leyendo la palabra en nuestra casa, más o menos es lo que solemos hacer, ¿no? Es leer el texto bíblico y luego ir meditando y pensando, profundizando en qué es lo que el Señor nos enseña y habla con nosotros a través de aquel texto para que podamos aplicarlo luego en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hoy empezamos una serie nueva que se llama Hasta los confines de la tierra, o hasta lo último de la tierra. Sí, bueno, yo he elegido más hasta lo último de la tierra porque es la versión que usamos de la Biblia y así coincidimos con la misma versión. Hasta lo último de la tierra. Y yo creo que, suponéis, ¿no? ¿Cuál es el libro de la Biblia que habla sobre ir hasta lo último de la tierra? Voy a dejar aquí en suspenso por si alguien no sabe cuál es, ya miraremos más adelante. Pero antes de empezar, quería solo recordar con vosotros, ¿no? Qué interesante es que ahora, ¿no? Con el tiempo que estamos con guerras, ¿no? Y una guerra por todos los lados, hay rumores de guerra, como dice la palabra, guerras y rumores de guerra. ¿A quién creerías más, ¿no? Si alguien te va a dar una noticia sobre la guerra, una persona que está aquí viviendo contigo y yendo al trabajo contigo, o una persona que está allá y dice algo estando allá, ¿no? Nosotros, obviamente, creeríamos más una persona que está allá de lo que una persona que está aquí, porque la que está aquí recibe la información lo mismo que tú, pero la que está allá está viendo las cosas con sus propios ojos. Está siendo un testigo de lo que está sucediendo. Aunque hoy en día sabemos que se puede manipular los vídeos, se pueden hacer montajes, y entonces nunca es prudente creer el 100% de lo que uno transmite y ve por ahí. Siempre necesitamos entender que lo único que podemos fiarnos 100% es la palabra de Dios. Lo demás, todo puede ser manipulado, todo puede ser cambiado. Hoy día, incluso con la inteligencia artificial, ¿no? Se puede hacer vídeos de cosas que no son reales y tú lo ves y parece algo real, ¿no? Y cada vez están aprimorando más, están avanzando más y es más difícil de ver la diferencia entre lo real y lo que no es real, ¿no? Incluso en muchas películas ya usan efectos especiales que ves donde toda una ciudad está siendo inundada, destruida, y tú lo ves y parece real, pero está todo hecho por ordenador, ¿no? Entonces, poco a poco nos vamos acostumbrando a ver cosas que no son reales y nos da la sensación de serlo. Pero la palabra de Dios es lo único que es real y verdadero, ¿no? Y hay una noticia que mucha gente no la conoce. Porque todos quieren estar enterados de lo que está sucediendo en el mundo, todos quieren estar enterados de qué será que van a decidir los líderes, qué será que, y ahora van a hacer un acuerdo de paz, no van a hacer un acuerdo de paz, todos están pendientes de ello. Pero hay una noticia que mucha gente hoy en día aún la desconoce. Y por más que a nosotros parezca que no, esto todos la conocerán, no es cierto. Hay mucha gente que no conoce las buenas nuevas de salvación. Y no son simplemente noticias que despertarían la curiosidad o el interés de la gente, o incluso las ganas de conocer cada detalle de estas noticias. Son noticias que traen consigo libertad. Son noticias que traen consigo el poder que cambia la historia de la vida de las personas. Son noticias que cambian familias, que cambian ciudades. Hace unas semanas, mi padre me llamó, yo creo que era sobre las 11:40 de la noche, y para mí no es raro porque él está acostumbrado y yo estoy acostumbrado que él me llama cuando quiere hablar conmigo. Y si yo estoy despierto, lo contesto, ¿no? Entonces me llamó y dijo, bueno, quiere hablar un poquito conmigo, ¿no? Y cuando veo,
es una chica que está en la pantalla con el móvil de mi padre y ella empieza a decir, oye, ¿te acuerdas de mí? Y yo empecé a hacer memoria, su cara me sonaba mucho, pero no me acordaba su nombre. Entonces luego dice, Vanessa, dijo, casi, que fue el primer nombre que me vino a la mente. Y luego me acordé, Alessandra. Qué bueno verte. Es una chica que yo la conocí, yo tenía 16 años, ella tenía 18, y su historia en el entonces era muy dura, muy difícil, muy triste, porque su padre estaba entregado al alcohol y se caía por las calles y la gente la llamaba a ella como la hija más mayor, la llamaba a ella para venir y recoger a su padre y llevarlo a casa. Este era su pan de cada día. Él las pegaba, nos pegaba a todos los hijos. Todos iban creciendo, iban queriendo marchar de casa lo antes posible para dejar de sufrir esta situación. Y yo compartí de Cristo con ella. Yo dije, mira, Cristo te ama. Y Él tiene poder para cambiar tu vida, cambiar tu historia. Y Dios abrió sus ojos para que ella creyese en esta verdad y abrazase esta verdad. Y ella empezó a hablar conmigo aquel día, después de, no sé, 25 años que no la veía. Y ella empezó a llorar y a decir, gracias. Gracias por haberme compartido las buenas nuevas de salvación. Yo quería hablar contigo hoy, vine aquí a casa de tus padres porque quería que dices, mira a mi hijo, mira a mi hija, mira a mi marido. El Señor me dio una familia bellísima. Vivo en paz en mi hogar y la paz que yo tengo es porque Cristo me la trajo a mi hogar, porque Cristo entró en mi vida y la cambió. Entonces yo quería que pudieses ver que no fue en vano la palabra que me diste, no fue en vano cuando me invitaste a Cristo, sino que el Señor hizo una obra en mi vida y no solo en mi vida, toda mi familia es bendecida porque Cristo está en mí. Y todos ellos también aman a Cristo y sirven a Cristo, ¿no? Entonces, fijaros que esta buena noticia, que mucha gente no la conoce, y a veces nosotros menospreciamos estas buenas noticias porque ya estamos tan acostumbrados a escucharla, que se nos olvida el poder que tiene este mensaje. Es un mensaje que no solo produce una alegría por conocer o tener algún conocimiento más, ¿no? Que a nosotros nos alegra, ¿no? Conocer algo más. Esta mañana David compartió con alguien que su hijo empezó a volver a aprender el castellano, cosas así, ¿no? A uno se alegra, aunque sea más mayorcito, ¿no? Ir aprendiendo y seguir creciendo y aprendiendo cosas. Pero estas buenas noticias no solo producen esta alegría del conocimiento por el conocimiento, sino que producen una verdadera paz en el corazón. Producen un gozo tan profundo que no hay tristeza, no hay dificultad, no hay tribulación, no hay lucha que pueda quitar este gozo del corazón. Son noticias que traen un consuelo tan profundo que transforma a aquellos que son consolados para que ellos sean consoladores. Es una noticia que trae un amor tan grande, tan perfecto, que transforma a aquellos que son amados para que sean agentes de amor. Y yo podría aquí seguir con la lista, ¿no? De los efectos de estas buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación que producen en la vida de aquellos que creen en el nombre de Jesús, que abrazan estas buenas noticias. Pero yo creo que ya es suficiente, ¿no? Para que podáis recordar lo importante, lo buenas, lo preciosas y lo poderosas que son las buenas noticias de salvación. Y lamentablemente mucha gente aún no conoce estas buenas noticias. Y el Señor nos ha llamado a proclamarlas. Son llamadas las buenas nuevas de salvación, porque no solo transforma la vida de una persona, sino que cambia el destino de su alma. No solo transforma su manera de vivir en este mundo, sino que tiene el poder de dar vida eterna. Y no solo ha cambiado la historia de unas cuantas personas, sino que de muchísima gente, multitud de gentes en todo el mundo, esta historia
esta noticia ha cambiado su historia. Ha cambiado. Igual que esta chica, ¿no? Que tenía 18 años y pudo conocer a Cristo y entregar su vida a Cristo. Y hoy poder estar llorando. Y ella tenía la alegría de poder compartir conmigo y decir, ha valido la pena y yo quiero darte gracias porque me compartiste un tesoro que es inigualable. Y me conmovió mucho, ¿no? Me alegró mucho el corazón poder verla y ver la obra de Cristo en ella. Y yo os confieso que con la edad que yo tenía, 16 años, yo no tenía ni idea de lo que Dios podía hacer en su vida. Simplemente yo aprendí que aquel que ama a Cristo comparte de Cristo. Entonces, nosotros no tenemos idea de la cosecha que será, la siembra que estamos haciendo. Y el peligro que hay en nosotros es que por no saber el futuro, menospreciar la siembra que estamos haciendo. Pero el Señor nos llama a sembrar, a sembrar, a sembrar, creyendo en el poder que hay en la semilla que estamos sembrando. Amén. Ahora, los primeros testigos de estas buenas noticias no fueron los cristianos. Los primeros testigos de las buenas noticias fueron el pueblo hebreo. Y esto está, hoy día los conocemos como los judíos, ¿sí? Esto está en Isaías 43, 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fijaros que luego en Isaías 43 mismo, pero el versículo 12 dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Entonces fijaros que Dios eligió al pueblo desde Abraham, cuando él dijo, sal de tu tierra. Dios estaba separando, apartando un pueblo, que es lo que significa la palabra ser santo, ser santificado, ser apartado para un fin, un propósito específico. Entonces Dios separó, apartó, formó un pueblo que sería testigo de que Él es Dios. Y un hombre me preguntó esta semana, dice, él está queriendo conocer, es católico, quiere conocer más de la iglesia evangélica, cómo creemos, cómo pensamos. Entonces él dijo, oye, yo he visto que hay muchos de los evangélicos que ponen banderas de Israel en sus iglesias, e incluso me envió un vídeo de TikTok de un hombre hablando todo lo malo que puede ser esto, ¿no? Y solo habló cosas malas y puso, bueno, habló del pueblo judío, yo creo que sin una mirada bíblica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo le he contestado, ¿no? Sobre poner banderas de Israel en lugares de culto. Yo le dije, mira, de un lado, no debemos exaltar a los judíos, ¿no? Como si solo por ser judío ya determinase que es una persona santa. Porque el hecho de nacer judío no significa que la persona es santa ni piadosa ni hace lo bueno. Simplemente nació en Jerusalén, ¿no? Allí en Israel. Es descendiente de Judá, ¿no? Lo he significado, pero hoy en día todos los que son descendientes de allí se les llama judío. Y hay muchos que llegan a idolatrar al pueblo judío, idolatran los símbolos, aunque son símbolos que están en la palabra de Dios, pero los idolatran de tal manera que da la sensación de que en estos símbolos hay algo mágico. Entonces uno compra una menorá, ¿no? Que esta lámpara de 7 candelabros, ¿no? De 7 lámparas para poner 7 velas, que es lo que se usaba en el templo, ¿no? De Moisés. Lo ponen en casa y dicen, no, porque así la luz de Dios brillará en mi casa. Algunos se compran, son muñequitos con ramos de uva gigantes, porque decía que en la tierra de Jericó, cuando ellos conquistaron,
era una tierra que los frutos eran enormes, que había abundancia. Entonces uno compra uno y pone en su casa y dice, esto es para decir que la abundancia de Dios estará sobre mi casa. Entonces ves que van poniendo connotaciones espirituales y poderes a objetos, a símbolos. Ahora, ¿el problema está en los símbolos y en los objetos? No, el problema es que cada símbolo es un símbolo que apunta a algo. Y todos estos símbolos que son bíblicos apuntan a Cristo. Pero la gente los usa, y muchos los usan, como un amuleto, ¿no? Para dar suerte, como para dar, a ver si protege mi casa, ¿no? Como los que dejan la Biblia abierta. Dice, bueno, si la Biblia está abierta en mi casa, está la presencia de Dios, ¿no? Si está cerrada, es como si Dios no está, ¿no? Son cosas que vamos creando y que vamos creyendo, y incluso algunos enseñan, pero que no están en la Biblia. No es lo cierto. Entonces no podemos mirar, yo le dije, no podemos mirar a los judíos de manera a exaltarles por encima de lo que les es merecido, porque son personas igual que cualquier otra persona, ¿no? Y muchos que se llaman cristianos, que creen en Cristo, que siguen a Cristo, se olvidan que estos símbolos fueron creados para apuntar a Cristo. Entonces, no tienen poder en sí mismos, ¿no? Son solo símbolos. Ahora, por otro lado, debemos cuidar también de no menospreciar la tierra de Israel, porque es un pueblo que Dios eligió para ser testigo. Entonces, el hombre en el vídeo decía, no, porque Israel es igual que cualquier nación. Yo dije, oye, la Biblia no dice esto. La Biblia dice que el pueblo de Israel fue formado por Dios para ser testigo a todas las naciones. Y dice incluso, bueno, a mí me encanta Brasil. Yo me considero mitad brasileño y mitad español ya, porque ya hace tanto que estoy aquí. Ahora, Dios no eligió Brasil para que Cristo naciese allá y caminase por allá, y hiciese los milagros allá. Cristo no eligió España para hacerlo. Eligió al pueblo hebreo, que hoy día conocemos como judíos, de la tierra de Israel. Aquel lugar en la faz de la tierra fue el que Dios eligió para construir la historia que fuera testimonio de su obra y de que Él es Dios en la tierra. Entonces, tiene algo de especial en el sentido de que no que el pueblo judío es especial por ser judío, sino que porque Dios eligió aquella tierra para escribir su historia en la humanidad. Y también dice que además de que Cristo nació, vivió, caminó por allá, murió allá, también al final de los tiempos dice la palabra que habrá una guerra justo en aquella tierra. Y el templo que volverá a ser reconstruido al final de los tiempos no será tampoco en Brasil. El templo será reconstruido allá. Entonces, hay algo de especial en el pueblo de Israel que es como un reloj para todo el mundo, porque cosas que sucederán allá muestran que se está acercando al fin de los tiempos. Entonces, yo le dije, no podemos ni exaltar demasiado, ni menospreciar a Israel. Ahora, yo le dije, esto de poner las banderas, si es como un amuleto, no. Pero si estamos poniendo todas las banderas de todos los países, ¿no? Y queremos entender de que Cristo vino, y esto vamos a hablar más adelante, ¿no? En esta serie, de que Cristo vino para abrir el camino, para abrir la puerta a las demás naciones. Porque hasta entonces, antes de Cristo, solo el pueblo judío era testigo de que Dios es Dios. ¿Sí? Entonces, no quiero meterme en política, ¿no? Pero simplemente creo que es bueno hablar de esto porque los primeros que fueron testigos fueron el pueblo hebreo. Entonces es bueno recordar que el Señor eligió a este pueblo para ser testigo de que Él es Dios, como hemos leído. Ahora, hoy empezamos esta nueva serie que se llama Hasta lo último de la tierra, y el texto base, como no, es del libro de Hechos. Hechos, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Hechos 1, del 1 al 3. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hoy no vamos a profundizar tanto en el texto en sí, sino que el texto hace una apertura de qué es el libro de Hechos para que podamos tener una idea, y vamos a hacer una introducción del libro de Hechos en esta mañana. Me gustaría enfocarnos, o que nos enfocásemos, en el título del libro, porque el título del libro también apunta a algo, ¿no? Y cuáles son las implicaciones que esto tiene para con nuestras vidas. Fijaros que hasta el siglo III, el título del libro solo fue considerado como Hechos. Así, a secas, Hechos. A partir del siglo III, entonces ellos dijeron, vale, pero estos son los hechos de los apóstoles, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos cómo ellos recibieron poder de lo alto para cambiar la historia de la humanidad que ellos vivieron, ¿no? Para extender el reino de Dios, para ser testigos llevando las buenas noticias. Entonces, a partir del siglo III, se empezaron a decir que Hechos, sería mejor decirlo como Hechos de los Apóstoles, enfocándose en la obra y en todo lo que ellos pudieron hacer como apóstoles y la iglesia que empezó, ¿no? Ahora, la verdad es que no se trata simplemente de los hechos de los apóstoles, porque si te fijas bien, la primera parte podemos decir así, ¿no? La primera parte del libro de Hechos habla sobre las predicaciones de Pedro en las multitudes y cuánta gente entregó la vida a Cristo, creyó en el evangelio de salvación a través de la predicación de Pedro. ¿Y dónde estaban los demás apóstoles? Estaban allí, pero Pedro es la piedra que es puesta allí como la principal, ¿no? El que está en evidencia es Pedro predicando a los demás. Luego, cuando en el capítulo 9, si no me equivoco, Jesús se presenta a Pablo. Y cuando él se presenta, bueno, en aquel entonces era Saulo, ¿no? Y luego se cambió su nombre a Pablo. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí empieza toda una historia con la vida del apóstol Pablo y los demás apóstoles. ¿Me entendéis? Entonces, si hablamos de que es Hechos de los Apóstoles, se tendría que por lo menos, tendríamos que saber qué fue sucediendo en la vida de cada uno de ellos. Pero no fue así. Entonces, incluso podemos ver que habla de Priscila, de Aquila, de Esteban, ¿no? Habla de otras personas que no eran los discípulos que caminaron con Cristo mientras Él estaba en vida, sino que fueron gente que fue entregando su vida a Cristo y que ya estaba sirviendo a Cristo y fueron nombrados. Y hablaban de las cosas que estaban haciendo. Entonces, no está cierto del todo decir que el libro de Hechos habla de los hechos de los apóstoles, porque hubo gente que está mencionada allí que no eran los apóstoles tampoco. Entonces, bueno, otros empezaron a decir, vale, entonces, ¿cómo podemos enfocar el título del libro? Y lo enfocaron como si fuesen los hechos de la palabra. ¿Y por qué dijeron esto? Porque yo creo que lo tengo apuntado aquí. Tiene más o menos unas 60 referencias que hablan sobre la palabra. Y predicaron, por ejemplo, ¿no? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 13:49 dice, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y 19:20 también dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, fijaros que si uno piensa, vale, entonces Hechos, habla de los hechos de la palabra de Dios, ¿no? Porque dice que incluso cuanto más perseguidos eran
nuestros hermanos, cuanto más había persecución en la iglesia, más la palabra era llevada, más ellos tenían valor para proclamar la palabra, las buenas noticias de salvación. Entonces uno puede querer enfocarse y decir, vale, entonces los hechos son los hechos de la palabra que era anunciada y el poder que hay en el mensaje obraba en los corazones de la gente, sanaba a la gente y traía a la gente a Cristo a través de las buenas noticias de salvación que estaba siendo proclamada, ¿no? Y bueno, pasando los años o también algunos no les gusta este enfoque, sino que prefieren un otro enfoque, que es un enfoque que conocemos más nosotros. Que, bueno, los hechos son más los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque en Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿no? Cristo dijo a ellos. Luego el versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, es un texto muy conocido. Y luego está en Hechos 1:2, el versículo 5, el 8, el 16. En el capítulo 2 tenemos el versículo 4, 33, 38. Es decir, 40 referencias más o menos hay, hablando del mover del Espíritu en el libro de Hechos. Entonces, se entiende que uno quiere enfocarse en que el libro de Hechos se puede llamar como el libro de los Hechos del Espíritu Santo de Dios. Pero yo quiero en esta mañana hacer una sugerencia distinta del título, el libro de los Hechos, porque yo creo que en esta serie nos vamos a enfocar en ello, porque todo en la palabra tiene una centralidad. Todo apunta a solo una persona. Tanto los símbolos, como comentaba, del Antiguo Testamento, las historias, las promesas, apuntaban a solo uno. Entonces, el título que os quiero sugerir, ¿no?, para que mentalicemos en todo este tiempo que estaremos profundizando en el libro de Hechos, es Los Hechos de Cristo el Rey. Los Hechos de Cristo el Rey. ¿Y por qué? El versículo 1 de Hechos, ¿no? Como el escritor, el autor hace esta apertura, ¿no? Él dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya vamos a hablar de este primer tratado, pero cuando él dice, hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, él está enfocándose en la obra de Cristo. Entonces está diciendo, oye Teófilo, yo te he escrito el primer tratado, ¿sí? Y ahí hablé de las cosas que Cristo empezó a hacer y enseñar. Pero ahora te escribo el segundo. Y es como si él dijese, en este quiero mostrarte las obras que Cristo sigue haciendo. ¿Qué es lo que comentábamos en esta mañana en el estudio bíblico? Si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Entonces, el libro de Hechos, Cristo sigue reinando. Pero ahora Él ya no reina estando en carne, sino que le está obrando a través de su iglesia en el poder de su Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿quién dio al pueblo la promesa de que Él enviaría el Espíritu? Cristo, ¿no? ¿Quién dijo que enviaría otro consolador? Cristo. Y que este consolador recordaría ¿qué? Les haría recordar el qué. ¿Las palabras de quién? Las palabras de Cristo. ¿Veis que la centralidad, el enfoque está todo en Cristo? Cuando nosotros hablamos del Evangelio, la centralidad también está en Cristo. Y es el Espíritu Santo de Dios que obra con poder en los corazones, convenciendo del pecado, pero apuntando siempre a Cristo. Entonces, Cristo sigue reinando a través de su iglesia, en el poder de su Espíritu, en el libro de los Hechos. Por eso a mí me gustaría, ¿no?, que pudiésemos enfocarnos de esta manera. Los Hechos de Cristo el Rey. Pensad un momento conmigo. Si no hubiera existido el libro de los Hechos, ¿vale? Tendríamos los Evangelios y luego un salto a las cartas. Sería un poco así como decir, ¿y esta gente de dónde ha salido? ¿Y este Pablo quién es? Sería un tanto como decir,
oye, pero ellos estaban en Jerusalén, ¿cómo es que dicen que hay una iglesia que está allá en Éfeso, otra gente que está reuniendo en una casa? Quedaría todo muy vacío, ¿no? Un montón de vacíos así sin entender qué ha pasado aquí, ¿no? Y el libro de los Hechos hace una conexión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, lo que vemos en el libro de los Hechos son hombres ordinarios, hombres simples, que no tenían mucho estudio, no eran hombres que eran elocuentes, eran gente simple, pero esta gente, llena del Espíritu Santo de Dios, logró impactar toda su generación. Y esto solo fue posible porque Cristo se hizo hombre, vivió de manera santa, se entregó para morir en nuestro lugar por nuestros pecados, murió, resucitó y envió a su Espíritu cuando Él ascendió al cielo, como hemos leído al principio. Ascendió al cielo para poder enviar a su Espíritu y ahora reina en su iglesia y a través de su iglesia en el poder de su Espíritu. Entonces vemos que Cristo está cumpliendo todo lo que prometió cuando estaba caminando aquí encarnado. Las promesas que él dio diciendo, se os ha acercado el reino de Dios. Claro, el reino de Dios estaba cercano porque donde Cristo estaba, pero donde Él estaba no había posibilidad de que el reino estuviese. Pero cuando Él ascendió y envió a su Espíritu, y ahora dice que todo aquel que cree y recibe a Cristo tiene poder de ser hecho un hijo de Dios, entonces, ¿dónde está un creyente que cree en Cristo? Allí está siendo establecido el reino de Dios. En primer lugar, en su corazón, y también donde quiere que la persona esté y lo que esté haciendo. Cristo cumplió su promesa de que bautizaría a su pueblo con su Espíritu Santo y con fuego. Él cumplió su promesa cuando dijo que serían llenos de su Espíritu, de que serían uno con Él. Y los evangelios hablan de esta obra de Cristo mientras Él estaba encarnado, pero el libro de los Hechos habla de la obra de Cristo, ahora no como encarnado, sino como estando a la diestra de Dios Padre y reinando en la tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. Entonces, el libro de Hechos habla de esta obra de Cristo glorificado después de haber ascendido. Y el título más completo sería así. Yo lo voy a leer 2 veces porque es larguito, ¿sí? El título más completo sería así: Los hechos de Cristo el Rey, entronizado, quien obra por el poder de su Espíritu a través de sus discípulos, mientras predican la palabra para llevar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo así su propósito eterno para salvar a los perdidos y edificar a su iglesia. Entonces, volveré a leerlo, ¿no? Es un título larguito, por eso he elegido los Hechos de Cristo el Rey. Pero este es un resumen de todo lo que veremos en el libro de Hechos. Los Hechos de Cristo el Rey, entronizado, quien obra por el poder de su Espíritu a través de sus discípulos, mientras predican la palabra para llevar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo así su propósito eterno de salvar a los perdidos y edificar su iglesia. Ya tenemos un resumen de todo lo que vamos a ver en el libro. Porque es bueno que podamos hacer esto. Es lo mismo que mirar a un mapa. Si vas a viajar a un país, si yo te digo, vas a viajar a Kazajistán, ¿no? Tú dices, madre mía, ¿esto dónde queda? En el planeta Tierra. Entonces miras al mapa, yo que soy muy malo de geografía, miras al mapa y dices, ¿dónde está esto? ¿No? Y vas buscando y dices, vale, está aquí. Entonces, al saber dónde está, te ubicas de una manera general. Luego, si buscas una ciudad específica, ya puedes ver más o menos cómo es la ciudad. Puedes buscar los puntos. Hoy día que tenemos, ¿no?, la posibilidad de mirar de manera digital, es más fácil, ¿no? Incluso tú puedes poner los puntos de
¿cómo se llama esto? Turísticos, ¿no? Entonces ya te enseñan los puntos turísticos. Entonces, cuando estás en la ciudad, ya tienes más o menos una idea espacial, ¿no? De dónde están ubicadas las cosas. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando tú antes de leer un libro buscas entender, buscas saber cuál es el mensaje principal, esto ayuda a que te enfoques en lo que cuando vas leyendo vas confirmando si de verdad aquel enfoque que pensaste al principio es el enfoque que está dando el libro. Entonces esto es muy bueno porque refuerza el mensaje por el cual fue escrito el libro. ¿Bien? El libro de Hechos de Cristo el Rey, no identifica específicamente su autor, no dice quién fue, pero se entiende que fue Lucas, ¿vale? El que fue compañero de viaje también con Pablo. ¿Por qué se piensa así? Porque el mismo evangelio que está escrito, ¿no? Como que fue Lucas que escribió, los versículos del 1 al 4 habla parecido con lo del 1 al 3 de Hechos. Lucas 1, de 3 al 4, dice así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, fijaros que él estaba instruyendo a un discípulo que se llama Teófilo, y él quiso escribir todas las cosas que él estaba siendo instruido para que tuviese constancia de todo lo que estaba siendo instruido. Y luego, en Hechos, él hace referencia diciendo, en el primer tratado, es decir, en el Evangelio, que yo ¿no? retraté el nacimiento, la vida, la obra, la muerte de Cristo, en este primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ¿no? Y ahora te inscribo este segundo, ¿no? Que es el libro de Hechos. Entonces, la tradición, o por toda la historia, ¿no? de la Iglesia, se reconoce a Lucas como el autor, pero no hay ningún lugar que pueda confirmar 100% que fue Lucas. Y se cree que fue escrito el libro de Hechos probablemente entre 61 y el 64 después de Cristo. ¿Vale? ¿Cuál es el propósito del libro? Vemos un registro de la historia de la primera iglesia. Hay muchos que hablan sobre la iglesia primitiva, pero la palabra primitiva también puede dar una connotación de una cosa arcaica o una cosa como de los primatas, ¿no? De la prehistoria, ¿no? Entonces, a mí me gusta más hablar de la primera iglesia y no de la primitiva, ¿no? Para no dar a entender esta connotación como si fuese, bueno, allí como ¿no? menospreciar, como si fuese, ahora la iglesia es más avanzada, ¿no? No, si no nos ha llamado a vivir exactamente como ellos vivieron, ¿no? A ser discípulos como ellos fueron, ¿no? Entonces, la primera iglesia, tenemos un registro de la historia, lo que os dije, ¿no? La conexión entre los evangelios y las cartas. Allí lo tenemos, para poder saber cómo fue esto, de que hombres tan comunes, hombres que no eran elocuentes, y de repente empiezan a hablar y 3.000 personas dicen, bueno, tienes razón, lo que hablas tiene sentido, ¿no? Yo pienso en mí, pienso en cada uno de nosotros, ¿no? La tendencia que nosotros tenemos es pensar, uy, Dios, ¿quién soy yo para hablar y que la gente crea? Y como, yo no sabré explicarme, yo no sabré, ¿no? Siempre tenemos la tendencia a pensar esto de nosotros, o si no, lo contrario, ¿no? O el orgullo y decir, no, dejad que ya lo hablaré yo, ¿no? Entonces, el Señor muestra en su palabra que la obra que ellos hicieron no tenía que ver con ellos en sí, sino que tenía que ver con el poder del Espíritu sobre ellos, para que ellos pudiesen ser testigos, ¿no? Y entonces vemos el registro de esta primera iglesia, vemos la importancia del día de Pentecostés, que ellos celebraban una fiesta para ellos común, ¿no? Como vimos la otra semana, pero ahora cambió todo porque ya muestra el sello del cumplimiento de la palabra de Cristo que enviaría su Espíritu. Muestra esto, ¿no? Que es el Espíritu quien da poder, es el Espíritu quien guía, es el Espíritu quien enseña, es el Espíritu que actúa como nuestro consejero, que añade
las personas a la iglesia, como dice la palabra. Entonces, el libro de Hechos enfatiza la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros miramos a nosotros mismos, pensamos, ¿quién soy yo para decir mejor que vaya, ¿no?, los ancianos de la iglesia, mejor que hable el pastor? Pero el Cristo nos llamó a todos y nos comisionó a todos y dijo, id y haced discípulos. Entonces, Él espera, es la responsabilidad de todos nosotros, ir y hacer discípulos, anunciar el Evangelio. Y cuando nosotros pensamos que mejor no, mejor que otro, nos estamos fiando ¿de quién? De la persona y no del Espíritu Santo de Dios. Porque es su Espíritu el que obra. Entonces, Él usa a cualquiera que esté dispuesto y que obedezca a su palabra. Lo único que Él demanda de ti y de mí es que abramos nuestra boca y luego Él hará su obra. Amén. Ahora, vemos también en el libro de Hechos de Cristo el Rey cómo luce una iglesia que camina en el poder del Espíritu. ¿Cómo sería una iglesia que luce en el poder del Espíritu? Hoy en día hay muchos colores distintos, ¿no? Mucha diferencia entre iglesia e iglesia. ¿Cómo podemos comparar iglesias o cómo podemos decir si una iglesia puede estar cumpliendo más lo que dice la palabra o menos? Tenemos el ejemplo de la iglesia en Hechos. Es un gran fundamento para que podamos medir y poner una regla de medir a una estructura de una iglesia y decir, ¿cuánto estamos nosotros viviendo lo que dice aquí, viviendo lo que esta iglesia vivió? Y también el libro de los Hechos nos da esperanza y confianza en el poder que hay en el mensaje del Evangelio. Que muchas veces se nos olvida el poder que tiene el mensaje. Y ver todo lo que el Espíritu de Dios hizo en la vida de estos hermanos nos da esperanza y nos da confianza. Decir, mira, tiene poder el Evangelio. Mira lo que puede pasar, ¿no? El versículo, podemos decir que los versículos clave, ¿no?, del libro de Hechos son el Hechos 1:8, que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También podemos decir que es Hechos 2:4 cuando dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 4:12 también dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:19-20 también dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y por último, creo que uno de los versículos o textos clave del libro de Hechos de Cristo el Rey es el momento cuando Él aparece a Pablo en Hechos capítulo 9, versículos 3-6, que dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo creo que también podemos considerar esto un texto clave para el libro de Hechos de Cristo el Rey. ¿Cuál es la conexión que podemos encontrar en el libro? La primera que podemos ver es la transición que hay entre el antiguo pacto de la observancia de la ley y el nuevo pacto de la gracia y la fe. Porque imaginaros que los discípulos estaban acostumbrados a vivir las ordenanzas de la ley. Entonces ellos crecieron viendo a sus padres, mirando la ley, escuchando la ley que proclamaban los sacerdotes y buscando cumplir toda la ley. Cada viernes ellos no hacían trabajo porque tenían que separar el séptimo día al Señor, ¿no? Ellos tenían una mano para lavarse y la otra mano para comer. Ellos no comían determinadas clases de alimentos.
ellos tenían un montón de leyes que el Señor había puesto sobre el pueblo y que ellos estaban acostumbrados que uno necesita cumplir todo esto y principalmente presentarse en el templo con un animal sin mancha y sin defecto para pedir perdón por los pecados. Entonces, según el pecado que habían cometido, habían clases de animales o cantidad de animales que tenían que presentar, y esto era hecho un sacrificio, un derramamiento de sangre, y era presentado al Señor. Entonces, ellos crecieron con todo esto. Su vida, su relación con Dios tenía esta imagen, ¿vale? Vamos creciendo haciendo estas cosas, y esto nos hace estar más cerca de Dios. Y lo único que nos puede llevar a tener el perdón de Dios es cuando vamos al templo y el sumo sacerdote entra en el santo lugar e intercede por nosotros delante de Dios. Esta era la relación que ellos conocían, que uno podía tener con Dios. Pero luego, en el Hechos de Cristo el Rey, en este libro vemos la transición, porque claro, con Cristo fue totalmente distinto. Teníamos el Hijo de Dios viviendo y caminando en esta tierra, encarnado. Entonces, aquello fue una revolución, ¿no? Era para los fariseos, ¿no? Era una explosión en su mente de decir, ¿qué está pasando aquí? No pudieron reconocer al Hijo de Dios. Pero luego vemos en Hechos, ya no está Cristo encarnado. Pero de repente, hombres comunes y normales, ordinarios, empiezan a hablar y multitud de gente les empieza a hacer caso. De repente, ellos empiezan a ir a las casas y la gente empieza a rendir su corazón y a reconocer a Cristo como Señor. De repente, la gente empieza a ser sanada por ellos. De repente, la gente empieza a llorar y a recibir el Espíritu Santo de Dios, de recibir dones en el mismo momento que entregan su vida a Cristo. Incluso algunos empezaron a orar en otras lenguas antes de ser bautizados en agua. Y esto a los religiosos les da un cortocircuito, ¿no? Dicen, ay, pero ¿cómo uno va a orar en lengua si no fue bautizado aún, no? Porque conectan el bautismo en agua con la salvación. Si no fue bautizado, no está salvado. Pero esto no es lo que dice la palabra, ¿no? Y entonces vemos la manifestación del Espíritu de Dios de una manera que jamás hubo en la tierra. Vemos aquí en el libro de Hechos de Cristo Jesús. Entonces, Él es la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, donde ahora cualquiera que cree en Cristo Jesús, que abraza el sacrificio de la cruz, entendiendo que es pecador, porque el Espíritu le convenció de su pecado, aquí está la diferencia, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento visitaba a los reyes, a los sacerdotes, a los que eran ungidos por mandato de Dios. Entonces, el ejemplo más vivo que tenemos es de David y Saúl, ¿no? Saúl fue ungido rey, pero hubo un día que Dios dijo, se acabó porque has desobedecido. Y él fue y ungió a David. Entonces, siempre que Saúl era atormentado por un espíritu maligno, Dios usaba a David, que estaba bajo su unción, para tocar y así calmar el corazón del rey Saúl. Porque ya no tenía la unción, la presencia de Dios ya no estaba con él. Ahora fijaros la diferencia. Ahora los discípulos están caminando, los discípulos están visitando a la gente, anunciando el Evangelio, y el mismo Espíritu visita al otro, entra en el otro, hace con que el otro sea hijo, deje de ser un enemigo y pase a ser un hijo de Dios, porque él creyó al Evangelio. Él dijo, es cierto, yo soy pecador, Cristo murió por mí. Qué tremendo, ¿no? Entonces el libro de Hechos de Hechos de Cristo el Rey nos apunta, nos muestra esta transición. ¿Cómo fue la diferencia entre el antiguo pacto y ahora el nuevo pacto en Cristo Jesús? Donde ya no hace falta que yo entregue un animal para ser sacrificado, sino que ahora simplemente yo creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz por mí, yo recibo perdón de mis pecados. Y no hace falta que yo espere todo un año para entonces presentar y para que el sacerdote o el sumo sacerdote hable delante de Dios, sino que yo mismo puedo hablar a mi Dios como un hijo habla a un padre y Dios me oye y me responde. Porque voy
no por mí mismo, sino que a través del sacrificio de Cristo, de la obra perfecta de Cristo. Entonces vemos que el libro de Hechos de Cristo Jesús, ¿no? De Cristo el Rey, es esta transición que nos muestra la diferencia. Vemos literalmente esto en la vida del apóstol Pablo. Él estaba tan celoso de la ley que llegó a perseguir y a matar cristianos. Pero cuando fue visitado y Cristo se le reveló a él, cambió toda su historia. Y él empezó a ser de aquellos que iba, incluso, él llegó a ser tan usado por el Señor que más de la mitad de las cartas que fueron escritas en el Nuevo Testamento las escribieron el apóstol Pablo, que no fue uno de los 12 que caminó con Cristo. Tremendo esto, ¿no? Y él estaba muy acostumbrado a vivir por la ley. Él dijo, intachable. Ese es el testimonio que él da de él mismo, intachable. Pero cuando él vio a Cristo, él dijo, todo esto que yo tenía, yo lo considero como basura, con tal de conocer y tener a Cristo. Qué tremendo, ¿no? Entonces vemos esta transición aquí. Vemos también la visión que el Señor dio a Pedro de los animales que ellos tenían como inmundos, porque el Señor había instituido así, pero el Señor dijo, esto se acabó porque lo que yo santifique, santificado está. Y sabemos que el Señor estaba usando esto como un símbolo para decir, oye, vosotros teníais el pueblo hebreo como un pueblo santo y los demás pueblos como inmundos. Y que los demás pueblos no podían tener un pacto con el Señor. Pero ahora cambió todo, porque ahora vino Cristo. Entonces, ahora en Cristo, cada pueblo, lengua, tribu o nación puede recibir y tener al Espíritu Santo viviendo en su corazón y ser parte del pueblo de Dios. Este es el mensaje que el Señor daba a través de esta visión que dio a Pedro. Ya vamos a profundizar en todos estos temas, ¿no? Pero yo creo que es bueno entender, ¿no? Que estas son las conexiones que están hechas aquí en el libro de Hechos, ¿no? Que marca un antes como era antes y ahora un después, como Dios hizo y estaba haciendo la obra en la iglesia después, como era vivir en la época de la gracia de Dios. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que podemos tener a nuestra vida? Lo primero es que vemos que Dios tomó un grupo de gente ordinaria para poner el mundo que tenían allí de cabeza, ¿no? De patas arriba. Y era gente normal, como tú y yo. Gente sin estudio incluso. Y fueron usados por Dios para transformar vidas. Ahora, no solo esto, Dios tomó a un asesino, porque el apóstol Pablo era un asesino delante de Dios, porque él iba y ordenaba que matasen a los que seguían a Cristo. Dios transformó su corazón, al corazón de un asesino, de tal manera que él estuvo allí dispuesto a entregar su vida a Cristo, para que le matasen por estar sirviendo a Cristo. Dios usó la persecución para producir una difusión más rápida de la nueva fe, de las buenas noticias. Siempre que ellos intentaban oprimir que la iglesia no hablase, los discípulos se iban a otras ciudades, a otros pueblos, a otras naciones, y allá seguían predicando, y el Señor usó la misma persecución para difundir, para expandir, para que ellos no estuviesen cómodos ahí solos unos con los otros, sino que para que fuesen y llevasen las buenas nuevas de salvación. Y Dios puede y hace lo mismo hoy a través de nosotros, cambiando nuestros corazones, llenándonos del poder de su Espíritu y dándonos una pasión por proclamar el Evangelio a todas las naciones. Si tratamos de hacer la obra del ministerio en nuestras propias fuerzas, nos vamos a frustrar. Si tratamos de vivir como hijos de Dios en nuestras propias fuerzas, nos vamos a frustrar. Y vamos a mirar y decir, Dios, otra vez he fallado, Señor. Otra vez no he logrado hacerlo. Otra vez, Señor. Y nos atormentamos con ello. Porque no nos damos cuenta muchas veces que estamos intentando vivir como hijos de Dios, pero de una manera carnal, con las fuerzas de nuestra carne. Y el Señor muchas veces lo que está esperando de nosotros es que, en primer lugar, reconozcamos y digamos, Señor, yo quiero servirte,
pero estoy amando más al pecado que a ti. Porque muchas veces decimos, no, es que yo odio, no, el pecado, yo aborrezco el pecado. Pero en el fondo, si estamos constantemente eligiendo el pecado y no a Cristo, es porque amamos al pecado más que a Cristo. Entonces, a veces lo que el Señor espera de ti y de mí es primero que seamos sinceros y digamos, Señor, estoy viviendo una vida de pecado. Estoy lejos de ti. Porque estoy amando más al pecado. Entonces, Señor, yo no puedo. Ya he luchado con todas mis fuerzas, he intentado, pero no logro vencer a este pecado. Porque estoy luchando con mis propias fuerzas y te pido, Señor, toma el control. Ayúdame con el poder de tu Santo Espíritu, que es el que de verdad tiene poder para cambiar los anhelos más profundos de mi corazón y hacerme ver la belleza que hay en Cristo Jesús. Y así ya no elegir mi pecado, sino que elegir tu presencia. Necesitamos, hermanos, la guía y el poder del Espíritu Santo para nuestras luchas personales, para vivir como hijos y también para vivir como iglesia, para vivir como discípulo de Cristo, anunciando a todas las naciones el Evangelio de salvación. Para hacer la obra del ministerio necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia hoy, nosotros como familia de la fe, tenemos la misma tarea que ellos tuvieron entonces. ¿Qué es lo que declaramos al final de cada culto? Existimos para proclamar una visión de la supremacía de Dios en todas las cosas. Porque lo hacemos para el gozo de todos los pueblos, por medio de Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. ¿Ves que está todo allí? Sí. Es la obra que el Señor espera de nosotros. Es la razón de existir como familia de la fe. Es la razón de existir como cristianos. De ser llamados a su luz, no para estar con privilegios en este mundo. Porque hay personas que piensan que no, yo voy a hacerme cristiano porque entonces estaré más cerquita de Dios, entonces tendré privilegios. ¿No? Ya os ha pasado, ¿no? Que algún pariente que no quiere servir a Cristo, pero dice, oye, tú que estás más cerquita de Dios, pide que Dios me dé esto. Y lo hace. ¿Por qué? Porque la visión que tiene es que, bueno, uno que es cristiano está más cerca de Dios que él, entonces pide las cosas para que te dé a ti. Pero a veces como cristianos también tenemos esta misma idea de que Dios nos salva para que tengamos privilegios. Y luego nos pasan cosas difíciles y duras y tribulaciones, y luego pensamos, Dios, pero yo voy cada domingo a la iglesia, yo leo la Biblia cada día, ¿por qué me permites que pase esto? ¿No? Es que tiene que ver una cosa con la otra. Somos nosotros los que creamos esta falsa manera de vivir con Cristo. Él mismo dijo que tendríamos aflicciones, tendríamos tribulaciones, e incluso que seríamos perseguidos por ser cristianos, ¿no? ¿Qué podemos concluir entonces? Cristo sigue haciendo su obra y la seguirá haciendo hasta lo último de la tierra. Hasta que Él vuelva, Él seguirá haciendo su obra. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a ser cooperador de esa obra con el Señor? Él está esperando de ti y de mí que nos levantemos y que estemos dispuestos a vivir por Él y para Él. Él sigue escribiendo, por eso me gusta también decir los hechos de Cristo el Rey, pero no con la idea de que se acabó, sino que Él sigue haciendo. Él sigue obrando a través de ti y de mí. Él sigue obrando a través de nuestras vidas, en nuestras vidas y a través de nosotros. Entonces, Cristo sigue obrando ahora a través de su cuerpo, que es su iglesia. Y vamos a profundizar más en esto cuando vayamos siguiendo con la serie. Y para terminar, quería solo recordar el mensaje que Cristo declaró cuando Él empezó a predicar en este mundo. Mateo 3, versículo 2, dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor sigue con la misma predicación. Si os fijáis, bueno, ya vamos a profundizar en ello, ¿no? En la predicación que Pedro hizo allí, básicamente fue esta, arrepentíos.
porque se os ha acercado el reino de los cielos. El Señor nos llama, el Señor proclama el arrepentimiento, el que reconozcamos que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Necesitamos arrepentirnos cada día, pero no por una cosa puntual que hayamos hecho, sino por reconocer la condición de pecadores que tenemos. Que sin Cristo estamos perdidos. Es la condición de nuestro corazón, porque dice la palabra que el pecado nace en el corazón. Entonces, pedimos perdón al Señor reconociendo, o nos arrepentimos, ¿no?, de la manera que actuamos, porque reconocemos, Señor, muchas veces mi corazón me llama a hacer lo malo. Y esto es el pecado que está en mí. A veces actúo con orgullo, a veces actúo con una falsa humildad, a veces actúo, Señor, la intención o la apariencia es que estoy haciendo lo bueno, pero las intenciones de mi corazón no siempre son las buenas, Señor. Ayúdame, purifícame, santifícame, sálvame, porque si dependiese de mí para ser salvado, estaría perdido. Este es el arrepentimiento que el Señor nos llama, porque dice, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, yo abrí el camino. Cristo está hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere entrar, entra, ven y entra y disfruta del gozo del Señor. Amén. Entonces, ya veréis que en las próximas predicaciones vamos a ir caminando por los versículos del libro de Hechos de Cristo el Rey, con tal de aprender todo lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Pero yo te animo a que te enfoques en la verdad de lo que veremos. Es decir, son los hechos de Cristo en la vida de cada uno que Él llamó a su gloriosa luz. Sea en el pasado o hoy en día. Cristo sigue obrando y quiere usar tu vida, quiere usar mi vida para hacer su obra hasta que Él vuelva. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Ponte de pie. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ser, porque así lo pensaste en tu infinita sabiduría, Dios, de hacernos de nosotros cooperadores de tu obra aquí en esta tierra. No, en primer lugar, reconocemos, Señor, que muchas veces nosotros ponemos trabas. Dejamos que nos venza el cansancio, dejamos que nos venza la pereza, dejamos que nos venza la timidez, la vergüenza, dejamos que nos venza incluso un pensamiento de mirar dentro de nosotros mismos y de mirar nuestras capacidades y pensar, Dios no puede hacer algo a través de mí. Es que no nos damos cuenta, Señor, pero menospreciamos tu poder. Y pensamos que tu poder solo puede obrar en otras personas, pero en nosotros no. Y te pedimos perdón en ellos, Señor. Pedimos ayúdanos con tu Santo Espíritu a creer de verdad en tu palabra, a creer de verdad, Señor, que tú dijiste que te derramarías tu Espíritu y nos darías poder para ser tus testigos. Y esto habla de todos los que te siguen, Señor. No habla que más de unos y menos de otros, sino que todo aquel que es tu Hijo es guiado por tu Espíritu, Señor. Y por eso en esta mañana pedimos perdón por todas las veces que tú hablaste en nuestro corazón y nosotros hemos apagado tu Espíritu. Nos hemos frenado, hemos dejado de actuar por fe porque dudamos. Y pedimos en esta mañana, aumenta nuestra fe, Señor. A medida que vayamos caminando por el libro de Hechos, que tú vayas añadiendo nuestra fe, Señor, moviendo nuestro corazón para que veamos cómo tu Espíritu quiere moverse a través de nuestras vidas, Señor, y que podamos tomar pasos de fe en nuestras vidas para ver tu Espíritu obrando a través de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos tener una vida
que sea agradable a ti, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas. Queremos honrarte, Señor, con las decisiones que tomamos. Queremos honrarte con las cosas que hablamos, con las palabras que hablamos a las personas. Queremos honrarte con nuestra postura en el mundo, Dios. Y pedimos, Señor, danos, Señor, esta actitud de caminar por fe, de dejar de mirar a nuestra pequeñez, de dejar de mirar a nosotros mismos y a nuestras capacidades, y a entender que tú eres el que capacitas a aquellos que tú llamas, Señor. Amén. Y por eso, Señor, pedimos, ayúdanos a ser responsables, Dios. Ayúdanos a ser fieles en la responsabilidad que nos diste de proclamar las buenas nuevas de salvación, Señor. Ministra a nuestro corazón, ayúdanos a ver y a entender que tú tienes una misión, que tú sigues trabajando, Señor, y que el anhelo de tu corazón es que nos levantemos para ser cooperadores de tu misión, Señor, cooperadores de la obra que estás haciendo y que quieres hacer a través de nosotros, Señor, mientras vas trabajando y sigues trabajando en nuestro corazón y en nuestro carácter. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque jamás de nuestros mejores sueños, Señor, podríamos ser cooperadores de tu reino si no hubieses muerto en la cruz por nosotros, si no hubieses resucitado y no hubieses enviado tu Espíritu para darnos poder, para vivir en santidad, para vivir como hijos de Dios. Por eso te alabamos, por eso te honramos en esta mañana y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya.